Este hombre, simplemente porque la cuchara no le funcionaba bien para comer, partió una cuchara de metal en dos con sus propias manos. Sin embargo, ante esta actuación pasmosa, los que estaban a su alrededor se mostraron completamente indiferentes, porque sus pequeños trucos no eran absolutamente nada comparados con el Señor 2. Entonces el Señor 2 comenzó su propia demostración. La cuchara rígida se volvió flexible como un trapo con el movimiento de Kaiba. Al instante el utensilio de metal se dobló por completo. Justo antes, había aparecido un guardia, interrumpiendo la conversación entre Baki y Kaiba. En esta prisión de máxima seguridad, todos los reclusos deben formar fila cada mañana. Ni siquiera Baki, recién ingresado, era una excepción. El guardia blandía su porra. Aquí los presos no tienen derecho a hablar, y mucho menos a conversar entre ellos. Pero mientras el guardia arengaba, Baki observó con asombro cómo el Señor 2 Kaiba bostezaba y se acercaba descaradamente al guardia. Luego, ante todos los presos, sacó un cigarrillo del guardia y se lo fumó tranquilamente. Baki se quedó pasmado. Pero el campeón de boxeo Tyson no tuvo tanta suerte. Tyson solo respondió lo que había desayunado cuando Kaiba se lo preguntó y el guardia le propinó una paliza. Era como si el guardia no viera al Señor 2. Pronto llegó la hora del almuerzo. Solo el Señor 2 podía disfrutar de un delicioso omurice. Incluso si se aburría, se entretenía tomándole el pelo a los guardias. Se acercó a uno de ellos, le desenfundó la pistola reglamentaria y le preguntó si se la habían cambiado por una nueva. Pero justo en ese momento, una mosca se posó en la cabeza del guardia. El guardia se orinó del susto al instante. Pero el Señor 2 solo estaba bromeando para divertirse, y ese era su privilegio. Sin embargo, algunos, para obtener ese privilegio, desafiaban al Señor 2. El fornido luchador de sumo que tenía delante había competido en artes marciales mixtas en el sudeste asiático, ganando el campeonato mundial en solo unos combates. Fue arrestado y encarcelado por una pelea callejera que resultó en la muerte de su oponente. Entonces, el luchador de sumo comenzó su demostración. Era increíble. Había convertido una cuchara de acero en un tenedor solo con sus manos. Pero justo cuando el luchador de sumo se regodeaba, el Señor 2 sonrió levemente. Luego tomó una cuchara y comenzó su actuación. La cuchara de metal se volvió tan flexible como un fideo en sus manos. Al instante, la cuchara se dobló por completo. El luchador de sumo se quedó boquiabierto. Sintiéndose humillado, volcó la mesa de un golpe, tirando la comida encima del Señor 2. Los guardias acudieron rápidamente a intervenir. Pero el Señor 2 declaró que, para los que le estropeaban la comida, él tenía su propia forma de solucionarlo. Acto seguido, arrebató la pistola a un guardia, la amartilló ante la mirada atónita de todos, y se la puso en la mano al luchador de sumo. Luego, le dijo que le disparara a la cabeza. El luchador de sumo, furioso, apretó el gatillo, pero en ese instante, el Señor 2 actuó. Una patada directa a la entrepierna lo dejó sin aliento. El luchador de sumo soltó un grito de agonía. El Señor 2 comentó: "Te di la oportunidad y no fuiste capaz. A más de 7 pasos, el arma es rápida. A menos de 7 pasos, yo soy más rápido". El luchador de sumo se levantó con dificultad del suelo, pero seguía sin darse por vencido. En ese caso, el Señor 2 propuso enfrentarse en sumo, su especialidad. Luego se giró y ordenó a los guardias que prepararan un área. Rápidamente ambos estaban en una cancha de baloncesto. Para garantizar la imparcialidad, incluso había 3 guardias como árbitros. Al comenzar el combate, el Señor 2 agarró la cintura del luchador de sumo. Al ver esto, el luchador de sumo tampoco se contuvo. Agarró el cinturón de Kaiba e hizo fuerza con todas sus fuerzas para levantarlo. Pero por mucho que se esforzara, el Señor 2 no se movió ni un milímetro. Al ver que su oponente no daba más de sí, el Señor 2 contraatacó. De un manotazo en la cara del luchador de sumo, le perforó el tímpano al instante. Luego se arrancó un cabello. Lo retorció hasta formar una aguja larga y fina, y la introdujo en el oído del luchador de sumo. Con un leve giro de sus dedos, el cabello se enredó en la cóclea del oponente. Un último tirón destruyó sin esfuerzo su oído interno. Perdiendo el sentido del equilibrio, el luchador de sumo cayó al suelo al instante. Se levantó con dificultad, pero al intentar atacar al Señor 2, perdió el equilibrio de nuevo, y cayó pesadamente. En cuestión de minutos, el Señor 2 se alzó con la victoria, y para el luchador de sumo derrotado solo había un final: comerse una golosina, una bala. Nada más salir, Kaiba se encontró con Baki. Baki también había oído hablar de la reputación de Kaiba. Señor 2 no significaba que fuera el segundo en fuerza, sino que era el segundo hombre a quien esta prisión no podía retener. El primero era el hombre más libre sobre la tierra, Oliva, pero Baki también aspiraba a ser un hombre inencarcelable. En ese momento, un guardia apareció de repente, interrumpiendo su conversación. Sin embargo, para su sorpresa, su porra había pasado a las manos de Baki, y se había vuelto blanda y flácida.